Dios les bendiga, hermanos. Agradezco a Dios por esta otra oportunidad que me da de traer nuevamente el estudio y es una bendición para mí. Y ahora estamos en nuestra clase número 19 para aquel que tiene su expositor. Y si alguno no tiene expositor, estamos en 1 de Timoteo 5 del 1 al 16 y luego brincamos del 17 al 20. Y con nuestro tema de esta mañana o esta tarde tenemos un buen obrero del Señor. Todavía seguimos en el trimestral exhortaciones pastorales a la iglesia. Y tenemos 3 objetivos en este día también. Dice, la primera es conocer las formas de proceder en las distintas necesidades de la iglesia o feligresía, que viene siendo igual. El segundo es considerar la labor del obrero y el buen trato que éste merece. El tercero dice proceder la responsabilidad en las medidas disciplinarias en la iglesia. Nuestro pensamiento central dice fortalecer la armonía en la iglesia requiere discernimiento y sabiduría del líder frente a las diversas de culturas y temperamentos. Nuestro texto audio dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 6:14. Entonces tenemos nuestro tema de este día, dice un buen obrero del Señor. Vamos a leer nuestros versículos. Estamos en 1 Timoteo del 5. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas los que en verdad es viuda y han quedado sola, espera en Dios y es diligente en sus súplicas y en sus oraciones noche y día, pero la que se entrega en los placeres viviendo está muerta. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Dice también, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, los escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Gloria a Dios. Entonces estamos en un buen obrero del Señor. Bendito Dios. Podemos ver que un ambiente de armonía y de bienestar que debe tener una iglesia está vinculado a las medidas de las relaciones y el respeto que se practican entre uno con el líder, entre los miembros y todo eso. Dice que eso hace una armonía, un bienestar bueno, agradable, cuando uno tiene el respeto del uno al otro. Es lo que nos enseña aquí también, dice, con los líderes y todo eso. Y dice que también la iglesia cristiana debe de estar bien marcada o impregnada del amor sincero y genuino. Cuando estamos bien marcados o llenos de ese amor, de esa sinceridad, nos respetamos, hay armonía entre uno al otro y esto pues hace siempre mucho más fácil dentro de una iglesia ser más unidos, más respeto, y todo eso florece dentro de una iglesia. Esto es bien importante. Por eso aquí le estaba dando aquí le está hablando Pablo a Timoteo, porque sabemos que este era un pastor joven y dentro de un lugar donde dice que hay muchos tipos de, ya sea de jóvenes, adultos, y también en un lugar donde puede haber mucho, como gente de mucho dinero, de diferentes nacionalidades, diferentes, ¿cómo se dice? Que cosas diferentes como digamos, comidas diferentes, algo así se puede ver. Muchas cosas de diferentes que puedan practicar, y entonces aquí le aconseja a Timoteo. Por eso dice que dentro de una iglesia con un buen ambiente, una buena armonía, eso hace mucho más fácil una relación dentro de una iglesia. Y esto es bien importante y necesario, que siempre se necesita dentro de una iglesia para poder trabajar unánimes, trabajar mejor,
porque lo necesario o lo principal dentro de una iglesia es que siempre haya armonía, haya unidad, con el solo propósito de que uno trabaje para el Señor y lleve ese propósito de seguir ganando almas para Cristo, seguir predicando para Cristo, para que se una más la iglesia, para que se llene más la iglesia de almas para Cristo, amén. Por eso esta recomendación le hace a Pablo a Timoteo. Entonces podemos ver que Pablo pues le ayuda a Timoteo para que tenga una mejor relación dentro de una iglesia, y porque como aún siendo joven, pues puede ser que a lo mejor también lo pueden tomar en mal, porque como es un hombre joven, por eso aquí habla de muchos consejos de cómo debe de tratar al anciano, a la anciana, a las mujeres jóvenes, y les da unas instrucciones que son muy buenas. Y esto depende aún para nuestros días también, o sea, también todo esto nos ayuda en nuestro tiempo también, porque también la iglesia está compuesta entre adultos, jóvenes, niños y todos, y aparte de que son jóvenes, niños y adultos, dice que también nuestro temperamento son variables de cada uno. Entonces son cosas muy hermosas que vemos aquí que Pablo le enseña y le ayuda a Timoteo, porque sabemos nosotros ya como iglesia que somos, sabemos que cada uno tiene diferente temperamento, y que si todos fueran en un solo temperamento, ya hemos aprendido, nos han enseñado que todo fuera una explosión, pero por eso siempre requiere una armonía, un respeto, para que sea tener un bienestar a la iglesia. Es necesario siempre el respeto. Pero aquí vemos que le da estos consejos Pablo a Timoteo, porque es un hombre joven, y por eso le da consejos de cómo debe tratar al anciano, cómo debe tratar a la anciana, a las jóvenes también. Y si acepta estos consejos, o como hoy en día, si aceptamos estos consejos, nos ayuda también para hacer mejor las cosas dentro de una iglesia, y esto lleva a un éxito si hacemos lo que nos deja aquí la palabra. Si aceptamos los consejos que nos deja aquí la palabra, esto nos lleva a un éxito, y si también no lo aceptamos, pues también nos puede llevar a un fracaso. Por eso es importante siempre tomar lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, porque eso nos lleva a ser mejor cada día como hijos de Dios, y para nosotros también ser más fácil dentro de una iglesia en evitar contiendas, evitar el mal respeto, sino tener una buena armonía. Amén. Entonces vamos a entrar a nuestro punto número 1, que dice la diversidad de los miembros de una iglesia o de la iglesia, que está en el 5, del 1 al 6, que dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, las jovencitas como hermanas, con toda pureza. El inciso A dice el trato con las personas mayores. Aquí podemos ver que Pablo le dice: trátalo como a padre. No le está aquí estamos viendo de si hay digamos, una manera de cómo irse con un adulto. Aquí le está dando un consejo: mira, trátalo como un padre, háblale como si fuera tu padre. No lo vayas le está dando este consejo, recordemos, porque Timoteo, siendo un joven, ya era pastor de una iglesia, entonces iba a tener que enfrentar o tratar a personas mayores. Por eso le dice: trátalo como un padre, háblale con amor, sé cariñoso. Usted tenemos que saber o darnos cuenta cómo nos tratan nuestros hijos, o cómo nosotros tratamos a nuestro padre, que todavía podemos tener padres, vemos cómo nos acercamos a ellos. No podemos ir y gritarle o decirle con voz alta. Entonces por eso vemos este consejo. Dice: trátalo con cariño, como si fuera tu padre. Acércate a ellos. Si hubiera una necesidad de qué hablar o qué decirle o algo, no lo vayas a tratar mal porque tú seas el pastor joven, ¿no? Y no le dice aquí como para que pueda evitar aún una disciplina o algo, sino al contrario, sino que si hay una necesidad de una disciplina a un adulto mayor, que digamos Timoteo, que era joven, por eso le da este consejo, que lo hiciera con amor, con disciplina, de un corazón como amable. No lo tratara mal, porque aún siendo él el pastor, dijera: pues yo soy el pastor, yo puedo hablar como a mí me dé la gana o hacer. No, aquí le está dando un buen consejo, sin evadir, dice, que la corrección o la disciplina, pero le manda que lo trate con amor, con cariño. Dice aquí hay otro versículo donde lo habla diferente. Dice: con el anciano no seas duro. Y no le dice, y no para que también como decir, nunca lo vayas a reprender, nunca le vayas a decir: ay, comete algo, sino también para que no se viera aquí Timoteo como un joven pastor
irrespetuoso, sino que se mirara respetuoso, sino que se mirara amable aún con los mayores, aún siendo joven podría mostrar esa amabilidad, ese amor hacia las personas. Porque aquí también le deja un ejemplo Pablo en Filemón, dice, por eso aunque yo como apóstol de Cristo tengo el derecho de ordenarte o lo que debes de hacer, dice, pero prefiero rogarte en el nombre del amor. Entonces aquí deja este ejemplo Pablo que le dice, yo podría decirte, yo que soy el pastor, yo que soy el apóstol, te puedo ordenar las cosas, cómo debes de hacer, sino al contrario, dice, aquí yo te lo pido rogándote con ese amor. Amén. Entonces es bonito que no importa digamos, en la posición que tú estás o en la posición que tú estés y que seas joven o adulto, el respeto es bien importante, cómo se piden las cosas, cómo se hace todo con amor. Y aquí podemos ver que Pablo muestra esa pasión hacia la iglesia y por eso enseña siempre estos métodos de cómo trabajar sin entrar en faltas, sin entrar en arrogancia, sin entrar en una persona arrogante o así, sino que al contrario siempre muestra el respeto y nos enseña a nosotros como iglesia cómo debemos dirigirnos el uno con el otro siempre con amor. Amén. Y esto no significa que porque sea un adulto y no pueda uno, si necesita una reprensión o necesita un consejo, no se le pueda dar, siempre y cuando, siempre dice aquí, con amor, con tranquilidad. Amén. Y dice también dice que uno también le puede suplicar como a padre, con ese amor, esa tranquilidad, sin faltar el respeto. Y a las ancianas dice como a madres, se le da este consejo también, que debe acercarse como una madre, si la anciana o tuviera algo que decirle o hasta a veces que reprenderle o alguno, o sea, con cariño, con amor, siempre y cuando que pueda entender la persona que es por su bien y no que es porque ahí está sobre ella o sobre él, que diciendo, ay, molesta o siempre, no, siempre y cuando tenga la necesidad de una reprensión o una corrección, pero siempre dice con amor, como a madres. Si es una jovencita, también le manda, dice, con toda pureza, trátalas como hermanas. Y esto es bonito, porque aquí muestra que tiene ese amor hacia la iglesia. Dice, si todos los miembros de la iglesia que de Cristo pudieran ser o demostrar este tipo de relaciones, se terminarían que los conflictos, los problemas, si hubiera ese amor, si tuviera esa armonía y aceptara hasta el consejo y todo, imagínense, ya no hubiera tanto pleito dentro de una iglesia porque se le aconseja o porque se le está reprendiendo o todo, porque ya a veces la gente ya lo que quiere es hacer su propia opinión, hacer sus propios consejos de ellos mismos y se olvidan. Por eso dice que si todo esto hubiera dentro de una iglesia, en nosotros, en cada uno hubiera ese respeto y todo ese amor hacia uno al otro, se quedaría la iglesia bien, estuviera muy bien sin tuviera tantos problemas. Pero imagínense, siempre hay algo que quiere siempre destruir la iglesia y son estas cosas, cuando uno no acepta aún el consejo o la reprensión, porque esto es lo que le está dando Pablo a Timoteo para cuando se acerque a la persona, le ayude también. Gloria a Dios. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo cada uno para mostrarnos ese amor del uno con el otro, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda cada día. Gloria a Jesús. El inciso B dice, atención y el trato a las viudas. Y ese es el 3, el 6 también dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola y espera en Dios y es diligente en sus súplicas y en sus oraciones noche y día. Entonces aquí ahora vemos cómo debe de tratar a las viudas. Aquí también le está dando el consejo. Dice que tiene que ayudarlas, cuidarlas y todo. Pero se acuerdan, hay en Hechos hubo un tiempo, un momento en que los discípulos estaban más ocupados en cómo ministrar a las viudas, cómo suplirles necesidades y cómo trabajar en ellos, que se dieron cuenta que hubo un momento en que se estaban olvidando de la palabra. Y dice fue que cuando ahí empezó a hacerse ese como el grupo, el cuerpo de diáconos para que ellos se ocuparan en esas cosas y ellos no se descuidaran en lo que era la palabra.
pero escogieron, ya conocen la historia y todo, están Hechos 6, del 1 al 7, por si lo quiere leer ahí en su casa, y habla de cómo tuvieron que escoger estos siervos para que tuvieran la oportunidad de trabajar con la gente, el pueblo, porque ya también se estaban olvidando de lo que era la palabra. Y entonces aquí vemos que aquí se empezaron problemas de que unos les daban, a unos no les daban, y que ya había todo eso. Entonces ahí se empezó el cuerpo de diáconos, y aquí estaba sucediendo también aquí en lo que está hablando en Timoteo. Entonces por eso también aquí le enseña, dice, oye, tenemos que cuidar de las viudas, pero las que verdaderamente son viudas. Hay viudas que todavía tienen hijos o hijas o nietos. Ellos también se pueden ser responsables de sus padres. Es lo que nos manda la palabra. Dice que honre a su padre y a su madre, porque esto es bueno delante de Dios. Entonces aquí podemos ver que es bonito cada uno. Para los que todavía tenemos padres, tenemos la oportunidad de cuidar de nuestros padres para que también no sea como una carga para la iglesia, no sea ya mucha responsabilidad para la iglesia. Y tenemos nosotros como padre, bueno, al menos yo que todavía tengo mi madre, todavía gracias a Dios nos da la oportunidad, me da la oportunidad con mis hermanos de poder nosotros todavía cuidar de ella, podernos sernos responsables de ella, y no ser unas personas irresponsables y decir, bueno, donde está ahí que se hagan responsables de ella, o donde pertenece la iglesia que se haga ellos responsables. No podemos dejar eso. Claro que llega un punto en que hay hombres y mujeres que totalmente se olvidan de sus padres, se vuelven irresponsables, ellos teniendo con qué sostenerlas o cuidarlos, y se olvidan totalmente de ellos, se vuelven irresponsables, y ellos sí pueden tal vez estar gastando su dinero, derrochando en sus vicios, en sus gustos y todo, y su pobre padre, su pobre madre, o sea, están sin la ayuda de ellos, y es una carga, se puede decir, no es una responsabilidad de la iglesia, pero hasta esos a veces se hacen responsables de ellos. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres todavía como hijos irresponsables, y eso no es bueno, porque nos manda la palabra que nosotros honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Y aquí Pablo le habla a Timoteo, dice, cuida de ellas, pero las que verdaderamente son viudas, las que verdaderamente están solas, y sobre todo dice que sirvan al Señor, que estén en sus oraciones, en sus ruegos día a día, y que no anden haciendo cosas que no deben de hacer, sino que se estén guardando para Dios. A eso sí hay que cuidarlos, dice, porque no era nada más honrar a las viudas, decir con el respeto, el saludo y todo, sino al contrario, aquí todavía tenía que mantenerlas, sostenerlos en sus necesidades de alimento y todo. Y si uno se pone a hacer todo esto como iglesia, pues a veces viene siendo grave para una iglesia al tener que cuidar de todas las necesidades, y eso no es agradable ni bueno cuando todavía hay hijos o hijas o nietos, o como dice aquí la palabra, o sea, que se pueden hacer responsables ellos de sus padres. Por eso aquí le da un buen consejo también Pablo a Timoteo, porque es lo que nos deja la palabra, que dice que uno debe de honrar a su padre y a su madre. Y eso es una bendición para nosotros, es un privilegio poder nosotros cuidar de ellos todavía. Es una maravillosa, como se dice, bendición para nosotros como hijos. Es lindo. Amén. Y de aquí por eso le manda, dice, las que verdaderamente son viudas, porque también vemos que hay viudas que son jovencitas, y dice, a ellas tampoco hay que quitarle el derecho de que si quieren volverse a casar, que se casen. Porque imagínense que si le dicen, tú ya jovencita y tú ya eres viuda, tú no puedes casarte, imagínense que después anden haciendo a escondidas o andando en sus placeres, y usted sabe que el enemigo va a querer siempre como querer destruir una vida. Entonces, si se les prohíba o les prohíbe siendo jovencitas ya viudas, por eso aquí le dice, mejor darles ellas el derecho de casarse, todavía pueden todavía realizar su vida, pero a las que son de verdad ya adultas, ancianas y viudas, a esas hay que ayudarlas y todo eso. Y aquí nos enseña también que eso queda fuera a las que no son cristianas, las que no sirven al Señor. Siempre nos manda la palabra que seamos primero ayudar a los de la casa y los que de verdad tienen la necesidad, para no dejarle una responsabilidad a la iglesia cuando nosotros como hijos todavía podemos cuidar de nuestros padres. Gloria a Jesús. Nuestro punto número 2 dice los diversos ministerios en la iglesia, y está en el 17 y 19. Gloria a Jesús. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos,
de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra el anciano, contra un anciano no admites acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Gloria a Jesús. Dice, el digno es el obrero de su salario. Amén. Aquí nos enseña, dice, se consideran muy especial aquellos que trabajan y que demuestran poseer cualidades y que predican y enseñan. Yo creo que no necesariamente lo tengo que decir, pero nosotros como iglesia, los que somos de la iglesia El Buen Pastor, hemos siempre visto que siempre se le ha apreciado a una persona que trabaja, ¿no? Ya sea en la predicación, ya sea en la limpieza, ya sea en lo más mínimo que una persona hace en la iglesia, siempre se le ha agradecido, siempre se le ha mostrado esa gratitud, ese afecto. Pero aquí vemos también, dice que es digno el obrero de su salario también, y no necesariamente está hablando aquí Pablo de que el que predica y el que enseña merece ser pagado doble, no, dice, tan solamente el que sea una compensación digna de su trabajo. Hay veces que hay personas que son dedicadas al Señor por completo, como podemos ver en los siervos del Señor cuando los llaman por completo, una vida completa para el Señor, para el servicio del Señor. Ellos son dignos de sus salarios. También pueden entrar otras personas si digamos no está trabajando y se han dedicado totalmente en la enseñanza o totalmente en la música o totalmente en el don de lo que le haya dado el Señor. Dice que son dignos de su salario, y eso hemos visto que eso ha sido hermoso. Y porque es lo que Dios hace, lo que Dios da la recompensa, amén. Pero mientras muchas personas como nosotros que tenemos el privilegio de poder todavía trabajar y todo eso, pues nuestra recompensa siempre ha sido del Señor, y nosotros hemos visto que siempre se le agradece a cada uno de la iglesia por todo ese trabajo que hace, porque hemos visto que es una bendición para cada uno de nosotros. Pero sí hay momentos o hay a veces personas que se han dedicado totalmente para la obra del Señor, y esos son dignos de sus salarios. ¿Por qué? Porque hay maneras en que se toman diferentes, ¿cómo se dice? Puede personas tomarlas de otra manera, porque hay personas que si no le pagan, dice, bueno, si yo soy cantante o yo soy músico o si yo soy maestro y si tú no me pagas, yo no quiero trabajar. Entonces ya hay personas que se vuelven ahora diferentes en este tiempo. Antes oía mucho de que para que ir a predicar tenía que recibir una cantidad, y si eran muy poquitos, que no le interesaba llegar a ese lugar. Y eso no es así. Aquí está hablando de que un obrero es digno de su salario, y eso es nunca esperando a cambio nada. Siempre tú lo haces con todo tu amor, con todo tu corazón. Yo creo que es una gratitud de nuestra parte a Dios por todo ese amor, esa misericordia que tiene hacia nosotros. Pero si hay una necesidad de un obrero que se le dé un salario, es bueno, porque aquí dice la palabra que es digno de su salario también. Eso es también maravilloso. Pero nunca esperemos llegar nosotros a un momento de arrogancia de decir, bueno, pues yo no enseño si no me pagan, o bueno, yo no predico si no me pagan. Eso no es agradable para mí, en mi persona no es agradable, porque en estos tiempos lo que sucede, que pueden pedir de una manera, solamente hacer las cosas por un salario o una cantidad, y eso no. Aquí bien claro lo dice, que el obrero es digno de su salario, y eso lo ve el Señor y lo recompensa mismo el Señor, y lo enseña a su pueblo, a sus siervos, de quien de verdad es con una necesidad de esta misma manera. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que también vemos en el Antiguo Testamento, cuando también los levitas, dice que ellos se les daban un mantenimiento, se puede decir, o ¿cómo se dice? Sus ofrendas, porque ellos totalmente estaban en el servicio de Dios, estaban sirviendo ellos directamente en la obra del Señor. Estaban escogidos para ser responsables de todo lo que se hacía en el tabernáculo. Entonces ellos también hacían, si nosotros podemos, para ver bien todo lo que dice, podemos ir a Deuteronomios 14 del 22 al 29, y habla de ahí cómo separaban los diezmos, cómo separaban las ofrendas, cómo separaban de todo lo que hacían todos, y se les daba una cantidad a los levitas, porque dice que ellos no tenían una heredad de donde ellos podían sustraer eso de sus necesidades. Entonces, porque acuérdense que dice que su heredad era Dios mismo, y por eso había un momento en que todo se les traía a ellos, para suplirles a ellos, para cuidar de ellos también. Y todo eso nos lo enseñan aquí en
en Deuteronomios para que lo puedan ustedes también ver ahí en casa. Gloria a Jesús. El inciso B dice criterios disciplinarios contra un obrero, y ese es el 19 que yo leí. El 19 que estaba yo leyendo después, que dice que no, dice contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Aquí está dando un consejo, por eso dice criterios disciplinarios contra un obrero. Dice que no debe aceptar acusaciones si no es con 2 o 3 testigos. Amén. Aquí podemos ver la misericordia de Dios que nos alcanzó a nosotros como ser humanos. Amén. Dice el escritor en Hebreos, dice, no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? A nosotros. Él vino a socorrernos cuando Él dio a su Hijo unigénito para salvarnos del pecado. No a los ángeles que se habían rebelado contra Dios. Ellos, yo creo que tuvieron esa oportunidad antes de haber sido arrojados. Pero nosotros nos socorrió, aún siendo esos vasos frágiles hechos de barro. Somos los más frágiles, si no acuerdas en momentos en que usted se pone a llorar en una necesidad o a veces en un sentimiento. Somos muy frágiles, pero tenemos un gran tesoro, dice, dentro de nosotros, el cual Dios nos ha puesto a nosotros el llevar, el predicar o el enseñar de su palabra, el enseñar del amor de Jesucristo. Él se tomó ese reto, se atrevió a poner ese tesoro en nosotros, sabiendo que somos tan frágiles, sabiendo que somos tan débiles, pero Él puso ese tesoro en nosotros como para mostrar su excelencia a través de nuestra vida, y no por lo que nosotros hagamos, no, sino por el poder de Dios, el poder que Él muestra a través de nosotros, cuando nosotros nos sometemos a Él y podemos hacer las cosas que Él nos manda. Imagínense, dice que Él vino a socorrer la simiente de Abraham. Somos nosotros, tuvimos ese privilegio por ese amor tan grande y maravilloso. Imagínate, tomó ese riesgo Dios poner ese tesoro en nosotros, conociéndonos que somos frágiles, que somos como esas tazas de barro que cualquier topecito luego se craquea, luego se quiebra. Así somos nosotros como seres humanos. Pero tenemos ese tesoro grande y maravilloso de seguir llevando la palabra, de seguir predicando con amor y con todo nuestro corazón y con la sinceridad. Y aquí estamos viendo también de que dice que uno si se levanta, digamos, un problema o un chisme, dice, no lo vayas a acusar inmediatamente, o vayas ahorita mismo, lo vas a linchar, no, dice, siempre y cuando tengas 2 testigos, y que tú sepas que son testigos fieles, son testigos de buen, que sabes que son sinceros, que sabes que son de buen testimonio. No vayas a hacer nomás porque te dijeron y luego tú vas a ir a agarrar del cuello, no, sino que dice que sean al lado de 2 testigos, que tú sepas que lo que se te dijo o lo que oíste o lo que tuviste que sea verdad, y no lo hagas nada más como dice uno, a la ligera. Por eso aquí lo aconseja Pablo a Timoteo también. Amén. Gloria a Jesús. Es importante que se le lleve una disciplina, pero siempre y cuando con testigos que sean, como les decía, con un buen testimonio y todo. Aquí yo creo que no necesito explicar exageradamente, porque nosotros hemos recibido mucha enseñanza de esto, mucha enseñanza, no nos ha faltado enseñanza, nosotros lo hemos tenido día a día en nuestra iglesia. Nos han enseñado cómo siempre hacer todas estas cosas, cómo debemos acercarnos, como si hubiesen algunos momentos de estos de decir, mira, se hizo esta persona esto, pero siempre tiene que ser verdad o al lado de un testigo. Y nosotros hemos visto y hemos conocido a los siervos del Señor que ha puesto en nuestra iglesia, que nunca se han dejado llevar por lo que le dicen, sino siempre y cuando han orado al Señor, ellos han vigilado. Por eso siempre dice que necesitan ellos como siervo de Dios el discernimiento, y nosotros lo hemos visto, que nunca se han dejado llevar por lo que uno vaya y le diga de la otra persona. Siempre se han dejado dirigir por Dios, siempre se han dejado dirigir por el Espíritu Santo, y ellos mismos a veces ni siquiera tienen uno que ir a decirle, porque Dios mismo les muestra. ¿Por qué? Porque son llenos del Espíritu Santo. Por eso aquí vemos que dice que es bueno ser lleno del Espíritu Santo, tener el discernimiento, y es necesario dentro de una iglesia. ¿Para qué? Porque hay tantas cosas que pueden pasar dentro de una iglesia, y esto se necesita.
Amén. Y hay veces que hay conflictos, tras conflictos y no paran. Y ellos necesitan siempre del Espíritu Santo para ser dirigidos. Y nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido. Amén. Y ellos lo han tomado conforme a la palabra. Han podido hablar, han hablado y han estado ahí a lo mejor algunos o dos o tres testigos que conocen y saben que también no son personas que andan llevando chismes para uno y chismes para el otro. Tienen que saber, entonces aquí le da un buen consejo, dice, tiene que tener dos testigos, que tú sepas también que no sean unos chismosos y que lleven o traigan también, o que no sean confiables. Es bueno, es bonito eso, porque para tratar estos problemas o cosas que se levantan dentro de la iglesia, no tiene que ser como espíritu de sospecha, tiene que ser el Espíritu Santo con el discernimiento para trabajarlos, para ayudarlos y todo. Y nosotros siempre es bueno y es, ¿cómo se dice? Lindo que nosotros como pueblo, como iglesia, estar orando siempre por los siervos del Señor para cuando se levanten problemas como estas, puedan trabajarlos, puedan ayudar, puedan hablar con las personas quien fuera necesario, que se les tenga una reprensión o un trato que necesiten, una ayuda, y que la persona también esté dispuesto a recibirlo, que esté dispuesto también. Pero hay momentos en que se levantan chismes que son puros chismes, como dice la palabra, son puros chismes, o sea, no es verdad. Imagínense, como siervos del Señor, como pueblo de Dios, como iglesia, siempre vamos a estar propensos a que se levanten malos pensamientos contra los siervos, malos pensamientos contra una persona, malos pensamientos, o estar criticando, estar levantando. Hay un versículo que ahorita no me recuerdo, que sé que está creo en Mateo, donde dice, bienaventurado es aquel que es calumniado siendo mentira, dice, creo que así, no me acuerdo si bien así va, pero o sea, que sea mentira, que te levanten falso, pero tú digas, bueno, el Señor sabe que no es así, y dice que aún eso viene a ser bienaventurado siempre y cuando sea mentira. Pero si imagínense, si hay algo que es verdad, entonces hay que trabajar en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y pedirle a Dios que nos perdone. Entonces podemos ver que aquí tiene uno que mostrar ese amor y ayudar a las personas para poder hablarles, y que pueda llegar el hombre a entender, puede llegar a su pensamiento en reconocer tal vez su falla o su pecado o su error, y pueda volverse a Dios. Porque imagínense, dice que hay pecados que ya son de muertes, y eso lo habla aquí en Santiago, donde dice que hay pecados que, bueno, si cometiste un pecado o algo, y todavía pueden orar por ti, que tú aceptes, tú puedas, y que hablan contigo, que te pueda llevar al arrepentimiento, y tú digas, wow, sí, reconozco que fallé, reconozco que pequé, perdóname Señor, perdónenme ustedes también, y llevarlo al arrepentimiento. Pero hay personas que todavía se aferran a negar de lo que han hecho, o de lo que se le ha conocido, o lo que le encontraron, o lo que le dijeron, y se han visto de que en realidad sí cometió ese pecado, sí cometió esa falla, y aún todavía puede seguir negando. Entonces dice que hay pecados que, dijo Pablo, que yo en verdad yo dijera que ya ni pidas, pero si todavía es para que pueda reconocer su error, su pecado, hay que orar, hay que pedirle, y que llevarlo al arrepentimiento. Eso es bueno, amén. Gloria a Jesús. Aquí estaba viendo Santiago que dice sepa que el que haga volver al pecador de su error, el error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, cuando una persona recibe el consejo, o si es la reprensión, o si le están hablando, le están aconsejando, y tú puedes aceptar, dice que nosotros volvemos de nuestro error, del camino, y podemos salvar nuestra alma de la muerte. Amén. Y dice, aún cubrirá multitud de pecados. Hay muchas maneras de cómo podemos ver este versículo. Estaba viendo también de que si tengo, digamos, yo una mejor amiga, y yo veo que está cometiendo pecado, yo no voy a cubrir su pecado. Aquí no quiere hablar, no quiere decir que estoy cubriendo multitud de pecado al no decir nada. No, hay muchas maneras de cómo lo podemos ver. Yo creo que la mejor manera es hablar sinceramente y pedirle a Dios que le enseñe de su error y todo eso, y pueda llegar regresar de ese mal camino, amén, y va a salvar su alma de la muerte. No quiere decir que cubrir multitud de pecados, yo voy a cubrirle sus pecados o sus errores, eso no va en ese punto. Gloria a Jesús. Dice el inciso A del
punto número 2, que es la imparcialidad como principio. Y es el 5:20. Dice, y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Aquí vamos a ver, es un método disciplinario. Está hablando de que ya si hay personas que insisten en seguir pecando, estamos hablando de cómo estos consejos les da Pablo a Timoteo porque es un pastor. Amén. Entonces aquí también le está hablando ahora, dice, y los que insisten en estar pecando y siguen, tú ya les has hablado, tú ya les has reprendido y tú le has hablado de una manera y no han entendido, dice, oye, o sea, ya pásalos frente a una iglesia, a la iglesia, y puedan ver la gente también y puedan tener ese temor para que no vayan a pecar también o no vayan a cometer tantos errores o no vayan a hacer también. ¿Por qué? Porque hay gente que hay pasos de cómo se hace la reprensión. Se les habla en secreto, se puede decir, con testigos. Se le habla todavía con otros testigos y no entiende. Se le habla y se le habla. Bueno, dice, ahí llega un punto hasta que tiene que ponerlo, ¿qué? Frente a la iglesia. Siempre, nunca se ha hecho, digamos, de la primera a la iglesia, le pararlo ahí y decir, mira, este pecó de esta manera y para que vean. No, siempre se da una oportunidad aquí como lo ha mostrado la palabra ahora mismo. Pero hay personas que llegan al punto en que no entienden y siguen queriendo seguir pecando, queriendo hacer su propia voluntad y no se sujetan. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice que lo ponga frente al pueblo. ¿Para qué? Para que puedan, aún la gente que esté alrededor, la gente que lo pueda ver, dice, aún también sientan ese temor y no vayan a cometer también ese pecado o dejen de pecar si están pecando. ¿Y para qué? Para que también vean como ejemplo y no lleguen hasta ese punto. Podemos ver que la reprensión más dura, o se puede decir, o administrada más fuerte, ha sido por el mismo Dios. Imagínense, Dios siempre te da la oportunidad de reconocer tu error, de reconocer tu pecado, de reconocer tus fallas. Nos da siempre esa oportunidad de que reconozcamos antes de que Él mismo tome, como dice, de sus propias manos. Siempre nos da la oportunidad, ¿para qué? Para arrepentirnos y volvernos del mal camino al buen camino. Pero aquí podemos ver que las represiones más duras que Dios hizo, que se hizo, fue Dios mismo. Y podemos ver el caso de Coré, y usted puede leer en Números 16, ahí habla totalmente cómo todo pasó, cómo sucedió. Coré dice que empezó a enojarse, a hablar contra Moisés. Tenemos que tener ese temor de hablar contra los siervos de Dios. No tenemos que cuestionar qué se hace, cómo se hace. Aquí estaba ahí, ay, que tú estás haciendo esto, que para qué nos trajiste, y empezó a hablar y a murmurar y a criticar y todo. No estaba aceptando que Dios mismo había escogido a Moisés para dirigir al pueblo. Entonces dice que Dios se molestó, Dios no le agradó que estuviera hablando del siervo que él había escogido para sacar al pueblo de Egipto y seguir llevándolos hasta donde él había dicho. La gente se rebelaba, la gente empezaba ahí a criticar, a murmurar contra ellos. Tenemos que tener mucho cuidado como pueblo, tenemos que tener mucho cuidado como iglesia, como miembro, de no estar criticando a los siervos de Dios. Dios es el quien llama, Dios es el que pone y Dios es el que trabaja. Entonces aquí vemos la vida de Coré. Dice que ellos se rebelaron. ¿Y qué sucedió? Usted, para que sepa totalmente lo que sucedió, fue terrible. Tantas almas, aparte de por dejarse envenenar por Coré o engañarse, murieron muchos. Ahí learon el número 16 y ahí habla todo lo que les pasó. Y no solamente él, digamos, él se tuvo esa consecuencia, sino que también su familia. O sea, ¿qué culpa tienen tus hijos? ¿Qué culpa tienen tus hermanos? ¿Qué culpa tiene tu familia? Y no nada más su familia, dice hasta todas sus pertenencias. O sea, ¿qué culpa tiene los demás solamente por la rebelión de uno? Pero por también parar oído, por también dejarse manipular, por también dejarse llevar, ahí pagaron las consecuencias. Y es una historia tan terrible, pero a la misma vez linda, para que nosotros también como siervos tengamos ese temor antes, Señor. Hay que hablar con el Señor y decir, guárdame de mis pensamientos, de no estar hablando, criticando, murmurando, porque Dios es el que pone y Dios es el que respalda. Dice que Dios le molestó tanto esto, que Él mismo lo hizo, esa administración dura de reprensión, y ahí perdieron la vida ellos. ¿Qué podemos decir de Acán? Acán también, cuando Josué fueron a pelear en Jericó, a conquistar la tierra, y que le dijo Dios, no vayan a tomar nada,
no traigan nada, no quiero nada de ahí, ahorita no traigan, no deben de traer nada. Pero acá, en su ambición, por querer tener algo de lo que allá había, dice que lo trajo escondido y donde lo escondió en su casa. Y luego cuando van a querer conquistar, ay, que dice que fueron derrotados algunos. ¿Por qué? Por la culpa de un ambicioso, por la culpa de uno que nada más le importaba lo material, no le importó las personas de su pueblo, no le importó nada. Pero aquí Dios mismo también fue el que hizo esa reprensión y también los mató, los mataron, dice, a pedradas, y después lo quemaron también. Imagínense, no solamente fue Acán y los que pudo haber tomado esas cosas, sino que toda su familia, todo también, y con todo lo que tenían. Imagínense, todo por culpa de un ambicioso también aquí entra, y también muere mucha gente. Otro que nos deja aquí como ejemplo es Ananías y Zafira. Dice que ellos miraban de que había personas de que vendían su heredad y iban y le daban a los discípulos, y entonces dijeron ellos, bueno, hay que vender también nuestra heredad. Querían, como yo creo que, ser reconocidos o exaltados, no sé cuáles fueran sus intenciones de estos dos, pero lo que sí hicieron, algo aquí que no debían haber hecho, es que pues ellos eran su heredad, pudieron haber dicho, mira, hay que vender nuestra heredad y pues no hay que sacar una cantidad para darlo y una cantidad para nosotros, para nuestra necesidad. Eso hubiera sido lo más exacto que se pudo haber hecho. Pero ellos vendieron y dijeron, hay que engañarle, que vendimos por este poquito o por esta cantidad, sin que se den cuenta que sacamos una cantidad a nosotros. Y quedaron en un acuerdo entre él y su esposa. Y así quedaron. Y cuando van y entregan la heredad y que le dicen, mira, vendimos nuestra heredad por esto y aquí está todo. Y que dice Pedro, oye, dice, no me has ¿por qué me estás mintiendo? ¿Por qué? Porque los siervos del Señor, no, tú no les puedes mentir tan fácil, porque su Espíritu Santo muestra, su Espíritu Santo les enseña, su Espíritu Santo, quien mora en ellos los dirige. Entonces aquí le dice, oye, tú no me vienes a mentir a mí, estás mintiendo al Espíritu Santo, estás mintiendo a Dios. ¿Y qué le dice? Ahora mismo tú vas a quedar aquí tirado y de aquí mismo te van a sacar y te van a ir a enterrar. Porque no era necesario que mintieran. ¿Cuál era la intención? De ser exaltados, de ser levantados. No sé cuál era su intención. Hay que ser sincero. Mira, si estás vendiendo algo y quieres donar algo, dónalo lo que tú creas que sea necesario, lo que creas que tú puedas, sin llegar a mentir. Porque mira aquí, nosotros si llegamos a mentirles, no estamos mintiendo a los siervos, no estamos mintiendo a los hermanos, no estamos mintiendo, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, pero sobre todo a Dios. Y entonces aquí, mira, ahora ellos pusieron en un acuerdo entre esposo y esposa, dice, ya que pasen unas horas, ahora tú vas y tú también dices de esto. Y entonces ahora llega la esposa después de unas cuantas horas y le dice, mira, ¿qué le dice? ¿Vendiste tu heredad por esto tanto? Oh, sí, sí, por eso tanto. Dijo, mira, no tardan en entrar de los que acaban de llegar a tu esposo y te van a llevar a ti también. ¿Y qué dice? Que ahí quedaron muertos. ¿Por qué? Por la mentira, por la ambición, y eso no es bueno, no es agradable. Hay que ser sincero. Y aquí podemos ver estos ejemplos. Lo que nos dan, los que nos enseña la palabra es que los más, dice, administradas más duras, Dios mismo lo hace. Primero nos da una oportunidad. Si tenemos que ser corregidos, si tenemos que ser disciplinados, si tenemos que ser amonestados, ¿qué es lo que hace? Primero nos dan una oportunidad, que los siervos de Dios hablen con nosotros para poder llegar a un arrepentimiento y aceptar nuestro error. Y eso depende ya de nosotros, si lo aceptamos o no lo aceptamos, pero de aquí atendernos a las consecuencias. Pero primero nos da esa oportunidad antes de ponernos al pueblo, antes de exponernos al público. Nunca se ha hecho, al menos del tiempo que yo veo y conozco en la iglesia, nunca se ha hecho uno de que yo falle y me jalen de la mano y me pongan al frente y mira, diga esta hermana, mira, hizo esto. No, siempre se ha tomado, como dijo aquí los versículos que leímos al principio, se ha tomado primero en un lugar secreto, se ha tomado con testigos. ¿Para qué? Para que no haya problemas. ¿Para qué? Para que no haya confusiones. ¿Para qué? Para que no haya chismes y todo eso. Pero si ya uno insiste en seguir en su necedad, si uno insiste en seguir pecando, si uno insiste en seguir haciendo lo que nos da la gana, si insistimos a hacer nuestra propia voluntad, entonces podemos llegar hasta este punto de que Dios mismo tome el control y podamos ser como Acán o podamos ser como Coré, que podamos quedarnos ahí tirados muertos en nuestro pecado, muerto en nuestra inmundicia,
o llegar a morir como Zafira y Ananías. Hay que pedirle a Dios que Dios nos ayude día a día a no llegar a estos puntos. Si cometimos un error, si cometimos una falla, si hemos pecado, Señor, dile perdóname, límpiame y toma el consejo, toma la disciplina y sigue adelante. ¿Por qué cree que nos ha dejado estas palabras? Porque este tiempo también lo necesitamos, la iglesia lo necesita, estamos viviendo en el mismo, en la misma necesidad. Estamos con esos temperamentos, una iglesia llena de temperamentos diferentes, que unos son explosivos, algunos son muy calmaditos, algunos son de los que hablan tanto y hacen y deshacen. Entonces es una iglesia que necesita tanto el amor de Dios, ser llenos del amor de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer, como decía al principio que leíamos, con ser sinceros los unos con los otros, y en lugar de andar y hablar y hacer, sino hablarnos con la sinceridad que nos manda la palabra de Dios. Amén. El inciso B dice, sin prejuicios ni parcialidad, y ese es el 21, que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Aquí le dice sin perjuicio ni parcialidad. Aquí también, o sea, manda a disciplinar, y no porque te caiga bien este, sí le disciplines, o no porque te caiga mal este, ahora sí ya ahórcalo, no, sino que sea, o sea, su consejo, sus reprensiones sea, ¿cómo se dice? Justo siempre, no porque este sí me cayó bien, pues ahí le voy a pasar, no, nos manda que no sea uno así parcialmente, sino que sea uno, como dice, lo que Dios manda, como el Señor lo manda, como debe de ser, amén, con el fundamento que es lo que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, como es la verdad, como la verdad que nos manda, que es la palabra de Dios, con la justicia de Dios, haciendo como lo manda la palabra, no como nosotros queramos, no como nosotros nos convenga, o tampoco nosotros vamos a ser unas personas, como dice, no, se me fue la palabra, pero convenencieros, a ver si me disciplinan a mí, a lo mejor ni me van a disciplinar porque le caigo mejor, o porque no. Hemos visto que esto no va porque te caiga bien y porque te caiga mal, sino que siempre y cuando, porque así Dios lo manda, si hay un líder o hay un anciano, se puede decir un hombre de mucho tiempo de la palabra, o si hay un joven, o sea, si necesita la reprensión, tiene que hacerlo, no con parcialidad, o sea, no que este sí o que este no, no, sino que tiene que ser igual, y eso lo hemos, bueno, no se puede decir, no lo hemos visto muchas veces nosotros porque nunca se lo ha hecho al público, pero sí hemos sabido de que ha habido estos momentos y estos, aunque han sido difíciles para los siervos del Señor, pero ¿qué dice la palabra? Mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres y hacer la voluntad de Dios antes que de los hombres. Y ellos tendrán su linda recompensa como cada uno de los que hagan para la obra del Señor. Gloria a Jesús. Porque puede ser que es muy fácil, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin tener ese discernimiento, puede ser muy fácil de impresionar con las apariencias o de decir, no, a lo mejor están haciendo esto y no es verdad o así. Pero cuando son llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu de discernimiento está sobre ellos, no podremos engañar nunca mientras Dios sea sobre sus vidas. Por eso siempre es bonito, es lindo siempre estar orando, siempre estar pidiendo a Dios, que Dios ayude a los siervos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Amén. Es lindo. Y también aquí, porque dice sin parcialidad, y aquí deja un ejemplo, Santiago, donde dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y mira, dice, con agrado el que trae ropa espléndida, y le dices al pobre, tú estate ahí en pie, y al otro, siéntate aquí bajo mi estrado. Dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. O sea, lo que nos da a entender que no hagamos distinción de personas, o se me fue la palabra, de que el que te agrade bien, sí, ese sí lo aceptas, vente, tú sí me caes bien, y el otro, ay, ni lo volteas a ver. No hay que ser de esa manera, hay que ser, como se dice, hay que tratar por igual a todos. Hay unos que son sociables tan rápido y puede entablar una plática, como hay unos que hay que ir a saludarlo, un ejemplo, ¿verdad? Hay unos que hay que ir a saludarlo, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido?
pero el trato no cambia. Uno porque es más sociable, pues más rápido a lo mejor llegas a saludarlo y todo, pero el trato es por igual. El trato, el amor hacia uno al otro es eso. No hay que hacer acepción de personas, es la palabra que buscaba. No hay que hacer acepción de personas con ninguno ni con el otro. ¿Por qué? Porque entonces si así tratamos, imagínense cómo vamos a llegar a ser un pueblo con acepción de personas que digan, no, pues como que este sí me cae bien y los demás ni los voltees a ver. No, no hay que ser parcialidades, con parcialidad dice, amén, sino que conociendo que dentro de la iglesia hay de tantos diferentes temperamentos, algunos son tan sociables rápido y algunos se enojan de la nada también y algunos hay que ir a buscarle un poco para saludarlo y para hacerlo reír o algo. Entonces, todo eso nos enseña que hay que ser igual para con todos, amén. Hay que ser, no hay que hacer esa diferencia entre el uno y el otro, porque aquí nos deja este ejemplo, amén. Por eso le dice a Pablo en 2 de Timoteo, dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzga, dice, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Yo creo que nosotros, cada uno de los de la iglesia, hemos visto esto. Si se nos ha tenido que instar cada rato, mire, busque de Dios, lea la palabra, siempre lo han hecho con toda esa intención y ese amor. ¿Para qué? Para que nosotros mismos conozcamos la palabra de Dios. Y ha sido con mucha paciencia y sobre todo con tanta paciencia, sobre todo para con mi vida. A mí que a veces no se me queda nada y todo eso, pero el que me estén recordando, el que me estén ayudando, eso es una bendición. Amén. Y esto es lo que le dicen a Timoteo, tú sigue predicando la palabra, dice, y insístele. Ya ellos ya no van a ser responsables si tú no quieres entender, ya no van a ser ellos responsables mientras ellos sigan instando a tiempo, dice, y aún fuera de tiempo, aún en cualquier tiempo, pero que ellos sigan hablando la palabra, sigan diciéndote, busca, y si lo tiene que reprender también con todo ese amor, y si lo tiene que exhortar, si nos tienen que exhortar con todo ese amor también, y si no necesitamos paciencia, ellos más bien tener tanta paciencia con nosotros, aún lo hemos visto, no se han desesperado cuando razones no se le ha faltado de desesperarse con nosotros, pero si en cambio hemos visto ese amor hacia el pueblo, ese amor hacia la persona, que con el único propósito de que tú llegues al plan de Dios que tiene para con tu vida, a que tú llegues a ese lugar santo, en ese lugar maravilloso que Dios ya fue a preparar. ¿Por qué crees que te están instando? ¿Por qué crees que te están predicando? ¿Por qué crees que te están reprendiendo? Porque no quieres que te pierdas en este mundo, porque no quieres que te quedes aquí y que te gobierne Satanás, porque no quieren que te quedes aquí a desperdiciar tu vida en un lugar de lloro, de llanto, en un lugar donde dice que ni el gusano va a morir, donde dice que ni el fuego se va a apagar. ¿Por qué crees que te están hablando? ¿Por qué crees que te están reprendiendo? ¿Por qué crees que te están alimentando? ¿Por qué crees que te están dando? ¿Para qué? Para que tú llegues en esos lugares de calles de oro, mar de cristal. ¿Por qué crees? Aunque les duelan muchas veces, a lo mejor no crees que es fácil, vayan y te digan en qué tú estás fallando, o que vayan y digan en qué necesitas hacer, como se dice, arreglar tu vida, o en qué tienes que hacer para mantenerte firme. ¿Tú crees que no les duele? Claro que les duele, si no es tan fácil. Si nos duele a nosotros mismos, a veces la condición de nuestros hijos, ahora cuánto más de todo el pueblo que está en sus manos, en lo que les ha puesto Dios. ¿Tú crees que no les duele? Pero si no les doliera, si no les importara la verdad, yo creo que ya nos hubieran dejado de decir que vivan como quieran, que como quieran son responsables de su vida. Pero ellos han guardado mucho este versículo de que predican con amor, con paciencia. ¿Para qué? Para que te salves. ¿Para qué? Para que me salve. ¿Para qué? Para que lleguemos a ese lugar maravilloso que Dios nos ha ido, dice, y ha ido a preparar para nosotros. Amén. Esforcémonos, hermanos, si hemos cometido un pecado, si hemos fallado, si hemos hablado de los cielos, pidamos perdón a Dios para que no lleguemos a ser como Coré, como que ahí perecieron, que no aceptaban quién había levantado a Moisés, ni no aceptaban quién había llamado a Moisés. Se enojó Dios. Dios se enoja cuando nosotros hablamos lo que no debemos de hablar. Solo tenemos que saber que necesitan ayuda también por oraciones de nosotros también. Busque de Dios, busquemos a Dios, pidamos a Dios que Dios les siga ayudando a los siervos del Señor.
Aquí hablaba de un joven pastor y necesitaba mucha ayuda, y hoy en día necesitamos de esa misma ayuda también, con el único propósito de seguir llevando el plan de salvación a las almas y sobre todo que nosotros lleguemos a la vida eterna, por el cual ya pagó Jesucristo, y ahora solo nos toca que obedecer, aceptar nuestros errores, aceptar nuestra falla, aceptar nuestro pecado si hemos pecado, pedirle a Dios perdón y seguir adelante. Amén, hermanos. Espero que sea de bendición a nuestra vida la palabra. Nunca es la palabra que nos dejaron, dice que no es que digan no lo necesites, todo lo necesitamos, todo hoy en día. De ese mismo tiempo lo ocupaba el pueblo, hoy mismo lo ocupamos también. Necesitamos para seguir adelante, necesitamos seguir escuchando la palabra. No cierre sus oídos, no se haga oído sordo, decir, no, esto no es para mí. Pues esperamos que no sea para usted, que entonces nos da a entender que está muy listo para, si el Señor viene, está listo para descender. Pero yo creo que todos necesitamos de la palabra día a día. ¿Para qué? Para mantenernos firmes. ¿Para qué? Para mantenernos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermano, y espero que nos sea de gran bendición día a día. Y aprovechemos el tiempo, que los tiempos son malos. Y cada vez son malos. Las cosas buenas ahora le llaman malas. Y las malas, los más terribles, todo es bueno. Y eso no es así. Eso solo nos da a entender que Jesucristo está a las puertas. Amén. Vamos a orar, hermanos, y esperemos que el Señor trabaje día a día en nuestro corazón. Amantísimo Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Dios, porque cada vez que oímos tu palabra, cada vez que leemos tu palabra, podemos ver el amor que tú tienes sobre cada uno de nosotros, Señor Jesús de Nazaret. Te doy gracias porque nos has tenido paciencia, tu fuego no nos ha consumido, mi Dios. Has tenido, Padre Santo, nos has dado la oportunidad de perdonarnos, mi Dios, en nuestros errores, en nuestro pecado, Padre Santo. Dice que aún a veces pecamos sin darnos cuenta, Señor, pero ¿qué hay de aquellos que nos hemos dado cuenta, Señor? ¿Qué hay de aquellos que hemos cometido conscientemente, Señor Jesús? Ten misericordia de nosotros, Padre, porque todavía podemos decir que lo que no nos damos cuenta, pues todavía, Señor, sabemos que en nuestra inocencia, pero ayúdanos, Dios Padre, de los pecados conscientes, Señor Jesús de Nazaret. Quita, Padre Santo, todos los pensamientos negativos, mi Dios, todos los pensamientos, Señor, que ha venido a oscurecer nuestra mente, nuestro pensamiento, que a lo bueno ahora sí le llamamos, Padre Santo, malo, Señor Jesús, y a lo malo hemos tomado a nuestros pensamientos que lo gobiernen, Señor. Ten misericordia, Jesús de Nazaret. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Abre nuestro oído, Señor, para poder entender tu palabra, Señor Jesús de Nazaret, para no quedarnos en este mundo con nuestra arrogancia, Señor, con nuestro altivez, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros. Quita toda arrogancia, Padre, todo lo que quiera venir a tomar posesión de nuestros pensamientos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien gobierne nuestra mente. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien tome el control de nuestro ser, Señor. Y te suplico que tengas misericordia, Padre Santo. Guarda a cada uno de tus siervos, Señor. Tus siervos, Padre Santo, cúbrelos con tu sangre día a día, Señor. Que es un trabajo tan fuerte, Señor, una responsabilidad tan grande, Señor, el tener que cuidar cada alma y con diferentes temperamentos, Padre Santo. Si no ha sido por tu misericordia, Padre, si no ha sido por tu amor, Señor, ya estuviera destruido, porque eso es lo que ha venido el diablo, dice, a destruir tu pueblo, a destruir tu iglesia, Señor. Pero aquí hemos visto tu mano poderosa, tu mano, Señor Jesús, es el que ha sostenido, tu mano es el que ha guardado, Padre Santo, a cada uno. Y te ruego, Señor, te suplico que sigas guardando tus siervos, Padre, que sigas dándole sabiduría, que sigas llenándolo de tu Espíritu Santo, el discernimiento, Señor, que muchas veces pensamos que los podemos engañar, como dice tu palabra, pero si nos engañamos a nosotros mismos y aún no estamos engañándolo a ellos, sino dice que a ti mismo, Padre, te estamos engañando. Ayúdanos a comprender, Padre Santo, y hacer tu voluntad, aunque en pocas fuerzas, Padre, pero que nos mantengamos firmes en ti, Señor, te lo suplico, Padre. Ten misericordia, Dios, guárdanos con tu Espíritu Santo, guárdanos, Dios Padre. Y si hemos cometido redarguye el corazón de cada uno, Señor, si hay algo ahí escondido, Padre Santo, sácalo, Señor Jesús. Sácalo que de tal manera que pueda, como dice tu palabra, confesarlo, Señor, y decir, perdóname, y tú tienes ese amor. Dice que tú no echas fuera a nadie de aquel que viene con un corazón contrito y humillado, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Ayúdanos día a día, te lo ruego, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Tú que mereces toda la honra, toda la gloria, Señor. Gracias, amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios.
En